Bueno, hoy sí ya la estoy grabando. Vaya, entonces este día vamos a ver eh, Ley de Impuestos sobre Productos del Tabaco, Decreto Legislativo número 539 del 22 de diciembre de 2004, publicado en Diario Oficial 239, tomo 365 del 22 de diciembre del 2004. Entró en vigencia el 2005, enero. Bueno, ¿cuál es el objeto de esta ley? Permítanme. En el artículo 1 habla que van a estar grabados con los impuestos establecidos en esa ley, que son dos, ¿verdad? Es un impuesto específico y un impuesto ad valorem. Entonces, dice los cigarros, cigarrillos, cigarritos. Miren, para mí es lo mismo, pero no sé si hay algún fumador en el grupo que me pueda decir la diferencia, pero para mí es lo mismo. Y cualquier otro producto elaborado de tabaco en los sucesivos denominados en la presente ley productos del tabaco de fabricación nacional o importados estarán gravados con los impuestos que establece la ley. Dichos impuestos se causarán una sola vez y se pagarán en la forma y cuantía determinados en la ley. También estarán gravados con los impuestos establecidos en la ley los productos que contengan mezclas de tabaco y sucedáneos del mismo, sin tener en cuenta las proporciones presentes en la mezcla, excepto aquellos cuya introducción al país no sea permitida. Dentro de los productos denominados cigarros se encuentran comprendidos, entre otros, los que genéricamente se conocen como puros, los famosos puros habanos, eso sí los distingo de los cigarros. Y en el artículo 2 se establecen cuáles son los sujetos pasivos: los fabricantes y los importadores de los productos del tabaco, y también quienes fabriquen o elaboren artesanalmente tales productos en el país y que no lleguen a los límites establecidos en el artículo 28 de la ley de IVA. Bueno, estos no se consideran, perdón, estos no son sujetos pasivos, los que no llegan al límite establecido en el artículo 28, que son 50,000 colones al año de ventas y 20,000 colones de activo, bien difícil, ¿verdad? Pero los que produzcan artesanalmente este tipo de productos, los productos del tabaco, y que no lleguen a los límites establecidos en la ley para ser contribuyentes del impuesto. Entonces, en el artículo 2A dice que el productor, importador, distribuidor, intermediario, detallista o cualquier agente económico son sujetos del impuesto al valor regulado en la ley cuando vendan los productos del tabaco a precios superiores al consignado en las cajetillas, recipientes, envoltorios u otro tipo de empaque que los contengan. Y entonces estos sujetos tendrán la obligación de presentar la declaración y pagar el impuesto al valor por el diferencial del precio. Fíjense que las regulaciones de estas leyes de impuestos específicos y ad valorem son similares, ¿no? La vez pasada, en la clase anterior, estuvimos viendo esta ley de alcohol, ¿verdad? Y la de armas. Entonces, estas leyes graban esos productos con un impuesto específico, que es un derecho, y un impuesto de valor en que se cobra sobre el precio de venta eh, al consumidor final. El impuesto específico se cobra sobre un volumen, una cantidad específica. Entonces, todas ellas tienen la obligación de presentar una declaración de lista de precios al consumidor final, ¿verdad? Y en el caso de tanto de los cigarros como los alcoholes, ¿verdad? Debe de, se regula en la ley que deben de llevar una viñeta, una etiqueta
cuando las mercancías vienen importadas al país, va, importación a El Salvador, dice. Y debe también consignarse en el envase el precio sugerido de venta al público. ¿Cuáles son los hechos generadores? Constituyen hechos generadores del impuesto específico e impuesto ad valorem la producción e importación de los productos del tabaco, así como el retiro o desafectación del inventario de los mismos destinados para uso o consumo personal del productor o de terceros. También constituye hecho generador del impuesto ad valorem los cigarros, cigarrillos, cigarritos y cualquier otro producto elaborado de tabaco que los sujetos detallados en el artículo 2A de esta ley retiren de sus inventarios concurriendo el supuesto legal regulado en el inciso primero de dicho artículo. Estos son los que venden al detalle, productor, importador, distribuidor, intermediario, detallista o cualquier agente económico cuando vendan los productos a precios superiores al establecido en las cajetillas, recipientes, envoltorios u otro tipo de empaque que los contengan. En las cajetillas se establece cuál es el precio de venta al consumidor final, ¿verdad? O el precio de venta sugerido al público. También se consideran retirados o desafectados todos los productos que faltaran en los inventarios y cuya salida de la empresa no se debiera a caso fortuito o fuerza mayor. Vale, entonces vemos que tienen, al igual que los impuestos específicos de valores que se establecen para los alcoholes, las bebidas alcohólicas y el alcohol etílico y las armas, ¿no? Esta ley de los productos del tabaco también tiene un impuesto específico y uno de valores. Y también regula la obligación de presentar una lista de precios a los consumidores finales, o sea, lista de precios de venta sugerido al público, que es una declaración, ¿no? Y graba también el retiro o desafectación de esos bienes. Ese es un hecho común en estas leyes, como lo hemos visto. ¿Cuál es la base imponible? Y la tasa o alícuota. El impuesto específico. Se establece un impuesto específico de 1/4 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, o sea, 0.0225 por cada cigarro, cigarrillo, cigarrito o cualquier otro producto elaborado de tabaco. En el caso de producto de tabaco picado, el impuesto específico se aplicará por cada gramo de contenido. Ahora el impuesto ad valorem. El impuesto ad valorem se calculará aplicando una tasa de 39%, es alta más que la tasa de las armas, que es 30%, y que del alcohol, que es 8%. El alcohol debería tener 40%. Bueno, yo porque no veo, pero igual el que es bolo paga, ¿verdad? Por muy caro que sea, ¿verdad? Entonces, el impuesto al valor se calculará aplicando una tasa del 39% sobre el precio sugerido de venta al consumidor declarado, excluyendo el impuesto IVA, obviamente, ¿verdad? Y el impuesto específico establecido en la ley. En el caso de los productos denominados puros o habanos, esto sí es alto el impuesto, se les aplicará un impuesto al valor a una tasa del 100%. Es decir, que si vale $5 el puro, va a pagar $10, ¿no? Pero eso ya son bien exclusivos de ciertas personas, ¿no? Entonces, tenemos un impuesto al valor del 39% sobre el precio sugerido de venta al consumidor declarado. Y tenemos en el caso los productos de tabaco en general,
es el 39%, pero para el caso de los puros es el 100%. Y un impuesto específico de 0.0225 por cada cigarro, cigarrillo, cigarrito elaborado de tabaco. Y si es tabaco picado, se aplicará por gramo de contenido la tasa, ¿no? El precio sugerido de venta al consumidor deberá incluir todas las cantidades o valores que integran la contraprestación y se carguen o se cobren adicionalmente en la operación, además de los costos y gastos de toda clase imputables al producto, aunque se facturen o contabilicen separadamente, incluyendo embalajes, fletes, los márgenes de utilidad de los agentes económicos hasta que llegue el producto al consumidor final. Digamos que esa es la base imponible. En el caso de la importación, el precio de venta al consumidor deberá incluir el precio CIF, real o estimado. Mire, esto de CIF, costo, seguro y flete, significa, son los términos de referencia internacional, ICOTEMS le llaman. Y acá, pues, en las leyes tributarias, por desconocimiento de las personas que las han elaborado, eh, asemejan el valor CIF al valor en aduana, que son cosas diferentes. El valor CIF es un término de referencia, significa que el vendedor se ofrece llevar, en el contrato se establece que va a llevar el producto o la mercancía hasta el puerto de entrada del comprador. Hay otros Incoterms, por ejemplo el DAF, bueno, depende cómo hayan convenido. Entonces, en realidad, el nombre correcto para efectos aduaneros es valor en aduanas. El valor en aduanas, que incluye el seguro, los fletes y todos aquellos costos y gastos, independientemente del Incoterm que se utilice, y todos aquellos costos y gastos necesarios para realizar la importación, para introducir el producto a un territorio aduanero. Entonces, esa es la base imponible. Pero aquí siempre valor CIF, o sea, es desconocimiento de las personas que han trabajado estas leyes, ¿no? Entonces, por la Dirección General en algunas leyes dice Dirección General de la Renta de Aduanas. Así se llamaba antes la Dirección General de Aduanas. Pero después que esta era una ley de 1950, la derogaron y hoy se llama Dirección General de Aduanas. Entonces, esta ley es una ley anterior, ¿va?, a la nueva ley orgánica de la Dirección General de Aduanas. Los impuestos, gravámenes, tasas, derechos o recargos y accesorios que sean liquidados en la póliza de importación, póliza también utilizan el término póliza, pero en realidad es declaración de mercancías, o formulario aduanero FAUCA o DUCA le llaman, creo ahora. Entonces, en la póliza de importación, formulario aduanero o documento análogo. No podrá efectuar, bueno, declaración de mercancías es cuando las mercancías vienen fuera del área de Centroamérica. FAUCA es cuando vienen de Centroamérica. No podrá efectuarse importación de los productos del tabaco a que se refiere esta ley si no se hubiere prestado y aprobado la declaración de lista de precios correspondiente. Entonces, esta lista de precios, que es una declaración, en el caso de los importadores, la deben de presentar cada vez que hacen una importación, tanto en el caso del tabaco como en el caso ¿cómo se llama?, de los alcoholes. Las muestras a las que no se les asigne valor económico también estarán grabadas con el impuesto ad valorem, constituyendo la base imponible del precio de venta sugerido al consumidor que los mismos productos tienen cuando se comercializan. Requisitos de importación, artículo 5, inciso segundo. Los productos importados deberán llevar en cada cajetilla, recipiente, envoltorio u otro tipo de empaque la leyenda siguiente: importación a El Salvador. Y el nombre del importador, de no llevarlos no se permitirá la importación del producto.
Igual sucede en el caso de los productos, las bebidas alcohólicas. Los productos del tabaco que circulen, se almacenen o comercialicen en el mercado local que no cumplan con los requisitos establecidos en la ley, serán objeto de decomiso, o sea que no traigan esta leyenda por parte de la Dirección General de Aduanas, en conjunto con la PNC, y será destruida la mercancía por la autoridad judicial correspondiente. Bueno, no es por la autoridad judicial, ellos solo ordenan la destrucción, siguiendo el trámite que las leyes aduaneras o penales establezcan sobre el particular. En el caso de las leyes aduaneras, es la ley especial para sancionar infracciones aduaneras, ¿verdad?, que es la que se aplica cuando se decomisan mercancías, delitos aduaneros, contrabando, etcétera, defraudación de la renta de aduana. La misma medida se aplicará para los productos que, teniendo las leyendas en mención, no hayan sido importados por el sujeto quien acreditan como importador y este no se encuentra registrado como tal en la Dirección General de Impuestos Internos. Obligación de registrarse. Esto lleva un registro. La DGI lleva un registro, al igual que en el caso de las bebidas alcohólicas, las armas, de las personas que se dedican a esta actividad. Los productores de tabaco, los fabricantes de productos del tabaco, así como los importadores de los productos referidos, se encuentran obligados a registrarse como tales ante la DGI en el Registro Especial de Productores, Fabricantes e Importadores de Tabaco y Productos del Tabaco, que al efecto llevará la misma. Si ustedes observan se vuelven bien repetitivas estas leyes, porque arriba dice DGI, abajo DGI. No sé por qué es que por qué las hacen así. La obligación, o sea, no aplican la técnica legislativa muy bien, que digamos. La obligación de registrarse deberán cumplirla los sujetos a que se refiere este artículo dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes al inicio de sus operaciones. Aquellos sujetos que ya se encontraran operando deberán registrarse dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. La misma regulación se encuentra en en las leyes anteriores que vimos, en la ley de comercialización y producción del alcohol y bebidas alcohólicas y en la ley de armas, ¿verdad? Cuando por cualquier circunstancia un sujeto inscrito en el registro especial a que se refiere este artículo cese operaciones o actividades, deberá informar mediante formulario a la DGI dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que cese operaciones o actividades, a fin de que se cancele dicho registro. Estas disposiciones están calcadas, todas se parecen. Periodo tributario es de 1 mes y la declaración, el pago de la declaración se debe efectuar los primeros 10 días hábiles de cada mes, ¿verdad? Y actualmente, pues, todas las declaraciones están presentando en línea. Hace poco, una declaración de transferencia de bienes raíces se la rechazaron a una notaria. Entonces, porque no la había elaborado en línea. Entonces vino aquí a mi casa y bueno, tuvimos que elaborarlo. Si alguien consulta algo, ¿alguien consulta algo? No. Bueno, entonces continúo. Para efectos de esta ley, el periodo tributario será de 1 mes calendario. En consecuencia, los fabricantes sujetos al pago de los impuestos a que se refiere la ley deberán presentar mensualmente una declaración jurada que contenga la información de las operaciones grabadas y exentas realizadas en cada periodo tributario, en la cual dejarán constancia de las operaciones realizadas, consignando en los formularios que la DGI proporcione para tal efecto los datos e información que tales formularios requieran. Dicha declaración también puede ser presentada por medios magnéticos o electrónicos, cumpliendo las especificaciones técnicas que la DGI disponga. La obligación de presentar la declaración a que se referencia este artículo subsiste, aunque no hayan realizado operaciones durante el periodo tributario. Es similar esta regulación
todos los tributos cuyo periodo tributario es mensual, ¿verdad? Las declaraciones modificatorias se regirán por lo dispuesto en el Código Tributario. Lugar, requisito, plazo de la declaración. Bueno, se debe pagar en tesorería, en los bancos autorizados, instituciones financieras autorizadas, los primeros 10 días hábiles del siguiente mes al periodo tributario correspondiente. En línea también se paga. Los impuestos sobre las importaciones deberán ser liquidados en la Dirección General de Aduanas en el mismo acto en que se determinan los derechos aduaneros, y el pago deberá ser realizado al igual en las colecturías autorizadas, de tesorería, en bancos, instituciones financieras, en línea. Y esta regulación que dice que el pago de los impuestos contenidos en esta ley no constituye para los sujetos obligados a su pago renta gravable, ni costo o gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Esta regulación también se encuentra en la ley de alcohol y en la ley de armas de guerra, de armas. No, no es de armas de guerra, es de armas, ¿no? Las armas de guerra solo las puede importar, son productos estancados, solo pueden ser importadas por la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Ese es un tema eminentemente aduanero. Hay un decreto legislativo 640 que regula cuáles son los productos de importación prohibida y los productos estancados, ¿no? Declaración jurada de la lista de precios. Vaya, igual que en las anteriores leyes que hemos visto, se presenta en enero. En el caso de los importadores, cada vez que hagan una importación deben de presentarla ante la Dirección General de Aduanas, y tiene carácter de declaración jurada. Y siempre se deben de modificar cuando se produzca o importe un nuevo producto o cuando exista modificación en el precio sugerido de venta al consumidor final. Dicha modificación deberá ser informada 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se modifiquen los precios de venta sugeridos al público en general, especificando la fecha a partir de la cual rigieron los precios, así como la clase o marca comercial de los productos del tabaco. Entonces, los importadores la presentan cada vez que realicen una importación ante la Dirección General de Aduanas, y es un documento o un requisito de la importación, ¿verdad? Un requisito, un documento que acompaña la declaración de mercancía. Y las otras personas que no son importadores deben de presentarla en el mes de enero de cada año. La lista de precios sugeridos de venta al consumidor final. Y esos precios son los que sirven de base para establecer los tributos, ¿no? Para calcular los impuestos. Para los bienes a que se refiere esta ley producidos en el país, el precio de venta sugerido al consumidor deberá hacerse constar en forma impresa en las cajetillas, recipientes, envoltorios u otro tipo de empaques que los contengan. En el caso de los productos del tabaco importados, el precio de venta deberá ser colocado mediante etiqueta en cada cajetilla, recipiente, envoltorio u otro tipo de empaque que los contenga. Si no si no cumple con este requisito, sencillamente no lo dejan entrar al país, la mercancía. Para efectos de esta ley se entenderá por precio sugerido de venta al consumidor final el precio de venta al consumidor final de los productos del tabaco. No se considera precio sugerido de venta al consumidor final el precio facturado al distribuidor, intermediario, detallista o a cualquier otro agente económico distinto al que vende los productos del tabaco al consumidor final, ni el que se determine en la transferencia de dominio de los productos afectos que realice el productor o importador de productos del tabaco a sujetos relacionados. Se entenderá por sujeto relacionado lo establecido en el Código Tributario. Bueno, estas son regulaciones que ya hemos visto en las clases anteriores. ¿Cuál es la exención que se establece aquí? La fabricación nacional de los bienes objeto del gravamen que establece la ley
que sean exportados estará exenta de los impuestos establecidos. O sea, las exportaciones de los productos del tabaco no pagarán este impuesto. También deben de llevar un registro especial de inventarios separado del registro que están obligados a llevar para efectos financieros y para efectos de renta. Bueno, estarán obligados a llevar un registro especial de control de inventario. Los productores e importadores de tabaco, los productores e importadores de los bienes gravados por la ley. Obligación de informar ventas a productores, distribuidores y detallistas. Los productores e importadores de tabaco o de los productos a que se refiere el artículo 1 de esta ley que transfieran tales bienes a productores, distribuidores o detallistas deberán informar a la DGI por medio de los formularios que establezca dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente a aquel en que realizaron las transacciones, ¿no? Los datos que a continuación se mencionan: nombre, denominación o razón social y NIC de los productores, detallistas o distribuidores, unidades o cantidades vendidas según se trate de la venta de productos a que se refiere el artículo 1 de esta ley o de tabaco respectivamente, y monto de las operaciones. Esto es para efectos de control tributario. Entonces, se llevan estos tipos de controles para efectos de tener, valga la redundancia, controlados a los detallistas, ¿no? A los comercializadores. Entonces, básicamente esto regula esta ley de productos del tabaco. Estamos hablando de impuestos específicos, impuestos ad valorem. El impuesto específico es 0.0025%, ¿verdad? Y por cada unidad, por cada cigarrillo, que en el caso del tabaco picado se calcula sobre el volumen. Y en el caso del impuesto al valor es el 39%. Pero para el caso de los puros es el 100%. Y deben de presentar una lista de precios al consumidor final, ¿verdad? Lista de precios sugeridos al público. Y bueno, y tienen que llevar un inventario separado del otro inventario, etc. Luego tenemos la ley de impuestos sobre bebidas gaseosas, isotónicas, fortificantes o energizantes, jugos, néctares, refrescos y preparaciones concentradas o en polvo para la elaboración de bebidas. Larguísimo el nombre, ¿verdad? Decreto Legislativo 540 de fecha 22 de diciembre del 2004, publicado en Diario Oficial 239, tomo 365, de fecha 22 de diciembre de 2004. Solo comentarles algo sobre esta ley de productos del tabaco. Antes aquí estaba la cigarrería Morazán, ¿verdad? Ahí en el Boulevard del Ejército, pero cuando comenzaron se hizo las reformas a la ley esta, el producto se fueron para Honduras, ¿verdad? Entonces hoy todo el tabaco que se vende aquí en el país es extranjero. No sé si en realidad hay pequeños comerciantes que lo producen. No sé, desconozco, pero al parecer sí hay, ¿verdad? Bueno, entonces esta ley antes solo era la ley de impuestos sobre bebidas gaseosas, ¿no? Pero después que hicieron una reforma, bueno, hicieron una nueva ley, le agregaron este gran título. ¿Cuál es el objeto de esa ley? Gravar con los impuestos que se definen en la misma las bebidas gaseosas simples o endulzadas, isotónicas o deportivas, fortificantes, energizantes, jugos, néctares, bebidas con jugo, refrescos y preparaciones concentradas o en polvo para elaboración de las referidas bebidas. Antes, como les digo, solo eran grabadas las bebidas gaseosas con un 10%. Dichos impuestos se causarán una sola vez y se pagarán en la forma y cuantía determinados en la ley. Para los efectos de la ley se entenderá por preparaciones concentradas los jarabes o siropes utilizados en la producción de bebidas para uso de máquinas expendedoras de mezcla posterior o post-mix y preparaciones en polvo para la elaboración de bebidas.
Los impuestos a que se refiere esta ley se aplicarán sin perjuicio de la imposición de otros impuestos que graven los mismos actos o hechos. Cuando en esta ley se utiliza el término bienes, se entenderá que se refiere a los descritos en el inciso primero de este artículo, salvo que en el texto de la norma se especifique que se trate de bebidas o preparaciones concentradas. Entonces, esas son el tipo de bebidas gaseosas, isotónicas, fortificantes, bueno, es largo el nombre, que están grabadas con el impuesto específico y ad valorem. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, hable, porque como les estoy compartiendo la pantalla, veo la presentación, pero no los veo a ustedes. El hecho generador del impuesto al valor en específico es la producción, importación e internación de los bienes a que se refiere el artículo 1 de la ley, así como el retiro o desafectación del inventario de los mismos destinados para uso o consumo personal del productor o de tercero. Se consideran retirados o desafectados todos los bienes que faltaran en los inventarios y cuya salida de la empresa no se debiera a caso fortuito, fuerza mayor o a causas inherentes a las operaciones, modalidades de trabajo o actividades normales del negocio. Como ven, el hecho generador es parecido en el caso del alcohol y bebidas alcohólicas, en el caso de productos del tabaco. Y este tiene varias exenciones. Estarán exentas de los impuestos que trata esta ley las exportaciones de los bienes tratados en la ley. Por lo general, las exportaciones no pagan tributos en El Salvador. Las importaciones, producción o retiro de refrescos que contengan leche en un volumen mayor al 20% por litro o su proporción equivalente, así como las preparaciones concentradas que contengan leche en el volumen referido, o sea, hasta un 20% de leche. No están grabadas, están exentas. Las importaciones, producción o retiro de refrescos, preparaciones concentradas de cereales, complementos nutricionales o medicinales para consumo humano, tales como incaparina, maicenas, avenas y atoles. Esos están exentos. Están exentos del pago de los impuestos específicos y ad valorem. Los bienes donados por el contribuyente a las entidades a que se refiere el artículo 6, estas entidades son bien famosas en las leyes tributarias, calificadas previamente según dispone dicho artículo para el caso de las corporaciones y fundaciones de utilidad pública y cumplan además los requisitos que establezca la DGI. Para los efectos del literal A, o sea, las exportaciones, de este artículo no se consideran exportaciones las transferencias de bienes realizadas a sujetos amparados a regímenes aduaneros especiales. Entonces aquí tenemos las zonas francas y ¿cómo se llama? Las tiendas libres, ¿cómo se llaman estas empresas? Los centros de servicios y los parques de servicios. Esas empresas, porque en el caso de las zonas francas, en la misma ley y también en la ley de centros de servicios y parques y centros de servicios, se establecen que las ventas que se realicen a estas empresas, en el caso del impuesto IVA, están grabadas con tasa cero. Se consideran como exportaciones porque esos son territorios extraaduanales para efectos tributarios. Es decir que las mercancías se consideran como que si estuviesen fuera del territorio nacional, pero solo para efectos tributarios. Entonces las ventas que se hacen a la zona franca se consideran exportaciones en el caso del impuesto IVA, pero aquí no aplica. Aquí no aplica. Claro, tendríamos que ver la ley de zonas francas para explicar la ley de servicios internacionales, la ley de tiendas libres. Base imponible y tasa. O sea que la materia tributaria trae cola, ¿verdad? O sea que si yo, por ejemplo, trabajé en la DGI y ahí apliqué solo impuestos internos. Luego trabajé en la aduana y ahí entendí el mundo de los impuestos aduaneros
Y ahí uno ve que hay ciertos tributos y hay ciertos beneficios fiscales e incentivos fiscales que se aplican y que son aplicables a las leyes de impuestos internos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las tiendas libres, la zona franca, ¿no? Todas esas empresas, ¿no? Que tienen incentivos y beneficios fiscales, ¿no? No pagan tributo. ¿Cuál es la base imponible y la tasa? En el caso del impuesto específico, se aplicará a las bebidas energizantes o estimulantes. Un impuesto específico de 20 centavos de dólar de los Estados Unidos de América por litro de bebida. En caso que las referidas bebidas sean envasadas en volúmenes mayores o menores a 1 litro, el cálculo del impuesto se aplicará en proporción a su volumen. Se aplica sobre las unidades, litros y volumen. 20 centavos de dólar. Las muestras de las bebidas energizantes o estimulantes a las que no se les asigne valor económico también estarán grabadas con el impuesto específico y al precio de venta sugerido al público. El impuesto ad valorem, este se aplica a todos, parejo. Un impuesto específico de 20 centavos de dólar. Bueno, no, solo a las bebidas energizantes o estimulantes. A las bebidas energizantes o estimulantes, un impuesto específico de 20 centavos de dólar de los Estados Unidos por litro de bebida. Entonces, o volumen. La cantidad por el litro por volumen. El impuesto ad valorem se aplica sobre el precio de venta sugerido al público, en general declarado por el productor o importador a la administración tributaria, que constituye una declaración jurada, ¿verdad? 1. A la tasa del 10% para las bebidas carbonatadas o gaseosas, simples o endulzadas, y las bebidas energizantes o estimulantes, así como las preparaciones concentradas o en polvo utilizadas en la elaboración de dichas bebidas. 10%. Si ustedes observan, el impuesto específico solo se aplica a las bebidas energizantes o estimulantes. Y el ad valorem se aplica a las bebidas carbonatadas o gaseosas, simples o endulzadas, además a las bebidas energizantes o estimulantes, así como a las preparaciones concentradas o en polvo utilizadas en la elaboración de dichas bebidas. 2. A la tasa del 5% para las bebidas isotónicas o deportivas, fortificantes, jugos, néctares, bebidas con jugo, refrescos y preparaciones concentradas o en polvo para la elaboración de las referidas bebidas diferentes a las referidas en el número 1 anterior. Entonces tenemos dos tasas de impuestos ad valorem. 10% para las bebidas carbonatadas o gaseosas, simples o endulzadas, y las energizantes o estimulantes, así como las preparaciones concentradas o en polvo utilizadas para dichas bebidas, para la elaboración de esas bebidas, y una tasa del 5% para bebidas isotónicas o deportivas, fortificantes, jugos, néctares, bebidas con jugo, refrescos y preparaciones concentradas o en polvo para la elaboración de las referidas bebidas diferentes a las del número 1. El impuesto específico de 20 centavos por litro, volumen y por unidad, ¿verdad?, de medida. Este se aplica solo a las bebidas energizantes o estimulantes. Pónganle ojo a esto porque en el examen puede salir, ¿verdad?, preguntas así, ¿verdad? Las muestras a las que no se les asigne valor económico también estarán grabadas con el impuesto ad valorem, constituyendo la base imponible del precio de venta sugerido al consumidor que los mismos productos tienen cuando se comercializan. Si en el examen tienen 90 minutos, háganlo en 90 minutos. Esa es una buena sugerencia, porque en 15 minutos, en 20 minutos, va a salir mal con toda seguridad. Vaya, vamos a ver. Precio de venta sugerido al público. Para efectos de esta ley se entenderá por precio de venta sugerido al público. Es como que habíamos leído el artículo anterior de los cigarros, productos del tabaco.
Venta sugerido al público. En general, el precio de venta sugerido al consumidor final de los bienes. No se considera precio de venta sugerido al público en general el precio facturado al distribuidor, intermediario, detallista o a cualquier otro agente económico distinto al que vende los bienes al consumidor final, ni el que se determine en la transferencia de dominio de los bienes a efectos que realice el productor o importador a sujetos relacionados. Se entenderá por sujeto relacionado lo que establece el Código Tributario. Los impuestos pagados al momento de la importación de materias primas e insumos para la producción de los bienes regulados en la ley podrán acreditarse de los impuestos causados por la producción de los referidos bienes en los periodos tributarios. Aquí estamos hablando de un incentivo fiscal, ¿verdad? Porque los impuestos pagados al momento de la importación de materias primas e insumos, estamos hablando que es los derechos arancelarios a la importación y el mismo impuesto IVA. Entonces dice aquí, podrán acreditarse de los impuestos causados por la producción de los referidos bienes en periodos tributarios respectivos. Acreditarse es que se lo puede deducir en la declaración, ¿verdad? Aquí no excluye el impuesto IVA, dice los impuestos pagados al momento de la importación de materias primas e insumos. Entonces yo pago IVA y pago DAI e IVA. Para efectos del cálculo de los impuestos regulados en esta ley se deberá excluir las exportaciones o donaciones de bienes correspondientes al mismo periodo de su producción. De eso está exento. La lista de precios se presenta en el mes de enero. Cada vez que hay modificación se debe efectuar dentro de los 10 días. Y además en el caso de las importaciones se debe presentar por cada importación, ¿verdad? Los fabricantes de los bienes grabados a que se refiere esta ley deberán presentar a la DGI en el mes de enero de cada año una lista de precios sugeridos de venta al público vigentes a la fecha de presentación de la lista. Bueno, en los formularios que disponga. Especificando la fecha a partir de la cual regirán los precios, la clase o marca comercial de los bienes. Los importadores deberán presentar a la DGA una lista de precios sugeridos de venta en general por cada importación. No podrá efectuarse importación de los bienes a que se refiere la ley si no hubiere presentado la declaración de lista de precios. Y estas listas tienen el carácter de declaración jurada. Las listas de precios deberán modificarse cuando se produzca importe interno de un nuevo producto o cuando existan modificación en el precio sugerido de venta al público en general. Dicha modificación deberá ser informada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se modifiquen los precios de venta sugeridos al público en general, especificando la fecha a partir de la cual regirán los precios, así como la clase o marca comercial de los bienes. Los productores o importadores de jarabes o siropes utilizados en la producción de bebidas para uso de máquinas expendedoras de mezcla posterior o post-mix deberán incluir en las declaraciones juradas los precios de precios, el rendimiento de volumen en litros o la proporción correspondiente. Se faculta a la DGI y a la DGA para que publiquen las listas de precios. ¿Quiénes son los sujetos pasivos de esta ley? Los productores e importadores de los bienes de que trata la ley y que ostenten la calidad de contribuyentes del impuesto IVA. Es decir, que los pequeños productores que no cumplen los requisitos del artículo 28 no estarían obligados, no serían sujetos pasivos. Artículo 9. Los sujetos pasivos del presente impuesto estarán regidos por las disposiciones relativas al registro de contribuyentes estilizadas en el Código Tributario. El incumplimiento de las obligaciones del registro da lugar a las sanciones establecidas en el Código Tributario. Periodo tributario, declaración y pago. Al igual que los anteriores impuestos específicos, es del periodo tributario de un mes el pago de la declaración y al igual que el impuesto IVA se efectúa y el pago a cuenta y retención se efectúa los primeros 10 días hábiles del siguiente mes. El pago debe hacerse en las instituciones financieras autorizadas, en Dirección General de Tesorería y además de eso
En línea se hace el pago. Bueno, últimamente en línea se está haciendo todo. En el caso de los productores, bueno, aquí dice, los importadores y productores deberán presentar a la DGI dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, o sea, al momento de presentar la declaración, un formulario con las especificaciones técnicas, un informe que contenga, bueno, en el formulario, la descripción de los bienes, cantidad de bienes vendidos localmente, exportados, autoconsumo, retiros o desafectaciones y sus respectivas bases imponibles. En el caso de los productores, el informe se deberá presentar conjunto a la declaración de impuestos, el cual se considera integrante de la misma. Esta misma obligación tienen en realidad los- las personas que se dedican a las bebidas alcohólicas y a la venta de productos del alcohol, ¿verdad? El alcohol etílico. Anexo a la declaración deben presentar un informe, un detallado. Ha de ser un martirio para los pobres contadores de esas instituciones, ¿no? Bueno, ya lo tienen todo ahí, pero como los inventarios se mueven, ¿no? Los contribuyentes que en sus declaraciones presenten datos e información incorrecta o incompleta estarán sujetos a la sanción establecida en el artículo 238, literal F del Código Tributario. Bueno, ya habíamos hablado de la declaración. Este informe se presenta junto con la declaración y ya habíamos dicho que es los lugares donde se efectúa el pago, en tesorería, las instituciones financieras o bancos autorizados por Hacienda, y se paga también en línea. Y esta se repite, subsistencia de obligación de presentar declaración. Subsiste aunque no haya habido lugar a pago del impuesto. Y si hay cierre definitivo de las actividades generadoras de tales impuestos, se debe informar dentro de los 5 días hábiles de haber finalizado el cese de operaciones. Y también este artículo 14 también es repetitivo en las otras leyes. Para los efectos pasivos, bueno, cambia el número de artículos. Para los sujetos pasivos, el pago del impuesto establecido en esta ley no constituye renta gravable ni costo o gasto deducible para el efecto del impuesto sobre la renta. Obligación de consignar el precio de venta sugerido al público. Artículo 15. Los bienes referidos en esta ley producidos en el país, el productor les deberá consignar en forma impresa en los envases el precio de venta sugerido al público en general. En el caso de los bienes importados, el importador deberá colocar el precio de venta sugerido al público, en general mediante etiqueta en cada envase que las contenga. Si ustedes van al súper, vean ahí las bebidas alcohólicas, los cigarros, y van a ver que ahí tienen una etiqueta donde se establece el precio de venta, la leyenda importado de El Salvador, etc. Se faculta a la DGI y a la DGA, dentro de sus competencias legales, para emitir las disposiciones administrativas respecto a la determinación de los equivalentes de precios de venta al público de aquellos bienes que son comercializados en barriles u otros tipos de depósitos que no son los que se utilizan para ser transferidos al consumidor final. Luego vemos la ley de turismo. Decreto legislativo número 800, nos quitamos de los impuestos específicos de los valores. Ley de turismo, decreto legislativo 899 de fecha 10 de diciembre del 2005, publicado en Diario Oficial 237, tomo número 369 de fecha 20 de diciembre del 2005. A partir del artículo 16 se regula una contribución especial en esta ley. Dice, artículo 16, se establece una contribución especial para la promoción del turismo, la cual tendrá dos hechos generadores diferenciados. A, el pago de alojamiento por parte del sujeto pasivo en cualquier establecimiento que preste tal servicio. Fíjense que revisando la ley no define quién es el sujeto pasivo, pero se entiende que es el turista o la persona que utiliza el servicio.
aunque no lo dice la ley. El pago de alojamiento por parte del sujeto pasivo en cualquier establecimiento que preste tal servicio. Y los hoteles deben de retener ese impuesto. Y las aerolíneas. La salida del territorio nacional por parte del sujeto pasivo por vía aérea. Entonces, estamos hablando de las personas que salen del país, ¿va? Porque, como le reitero, no define qué es sujeto pasivo esta ley. En el primer caso, o sea, en el caso de la persona que se aloja en un hotel, la contribución especial para la promoción del desarrollo turístico será de un 5%, aplicado sobre la base del precio diario del servicio de alojamiento que utilice el sujeto pasivo. Entonces le van a cobrar 5% por alojarse en un hotel, ¿verdad? En dicha base de cálculo se excluirá el monto pagado en concepto de IVA, así como el precio de cualquier otro servicio que no sea estrictamente el de alojamiento, 5%. El segundo caso, o sea, la salida del territorio nacional por parte del sujeto pasivo por vía aérea, el monto de la contribución especial será de $7 de los Estados Unidos de América por salida y por persona. Cuando hoy visiten un hotel o cuando salgan del país, pongan atención a esto, ¿verdad? $7 por salida y por persona. Tiene una exención. Se declaran exentas del pago de la contribución especial para la promoción del desarrollo turístico, cuyo hecho generador es la salida del territorio nacional por vía aérea. Solo esa, el alojamiento no está incluido en la exención. Solo la salida del territorio nacional por vía aérea. Si es vía terrestre no aplica tampoco, ¿no? Vía terrestre no aplica. La salida del territorio nacional por vía aérea a las tripulaciones de las naves aéreas comerciales y militares. Las misiones oficiales nacionales y extranjeras. Las delegaciones deportivas nacionales o extranjeras y representantes de organismos internacionales. Entonces, las tripulaciones de las naves aéreas comerciales no pagan. Las militares, pues, es comprensible. Las misiones oficiales nacionales o extranjeras, las delegaciones deportivas nacionales o extranjeras y representantes de organismos internacionales. En este último caso, representantes de organismos internacionales, la calificación para gozar de dicha exención se solicitará por parte del órgano ejecutivo en el ramo de Relaciones Exteriores al Ministerio de Hacienda. ¿Quiénes efectúan la retención? Artículo 17. La contribución especial establecida en el artículo que antecede será recaudada por el establecimiento hotelero del que haga uso del sujeto pasivo, o sea, el cliente, o en su caso la empresa aérea que preste el servicio de transporte. La recaudación se efectuará en el momento de la realización del pago de los servicios por parte del sujeto pasivo, debiendo especificarse el monto de la contribución por separado en el documento que, de acuerdo a las leyes fiscales, se extienda para comprobar, o sea, la factura. La factura sería difícil que le den un comprobante de crédito fiscal. Bueno, depende, ¿verdad? Qué tipo de actividad, si está relacionada directamente con el giro o actividad de la empresa para que pueda ser deducible como crédito fiscal. Declaración y pago. Dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, la empresa responsable de su captación, de las empresas, las líneas aéreas y las empresas hosteleras, deberá enterar los recursos recaudados del mes anterior al Fondo General del Estado mediante declaración rendida en formularios especiales que proporcione la Administración Tributaria. Las sanciones por no efectuar la percepción establecida en el presente artículo o no enterar sus montos al fisco serán las establecidas en el artículo 246 del Código Tributario. Y para su imposición, el Ministerio de Hacienda seguirá los procedimientos establecidos en el cuerpo legal citado. En estos casos, el Ministerio de Hacienda tendrá la facultad de determinar el monto de la recaudación dejada de percibir.
En las partidas presupuestarias que se asignen anualmente a Corsatur en el presupuesto general del Estado se incluirán los montos generales a generarse por el pago de la contribución. Es decir, esta contribución especial es para fomentar el turismo y cae en el presupuesto de Corsatur, ¿verdad? Dicha asignación podrá ser ampliada previa aprobación de la Asamblea Legislativa con el exceso del monto de los ingresos recaudados en el concepto de contribución. Es decir, que Corsatur cuando hace su presupuesto debe estimar cuánto se va a recaudar en concepto de esta contribución especial. Obviamente que previa opinión al Ministerio de Hacienda, porque ellos son en realidad los que llevan el control. Entonces, esto es, hemos visto los impuestos específicos, los impuestos que se cobran a los combustibles, y hemos visto esta contribución especial. En el programa también se los impuestos municipales, así dice, bien amplio el programa, y los impuestos aduaneros, generalidades, dice. Mañana hay un webinar, algo así le llaman, es de 90 minutos que es gratuito y creo que a las 3 está. Ahí les envío el correo. Entonces, el que quiera asistir, pues que lo haga. Lo va a dar el licenciado Euseda. Bueno, él es agente de aduanas, creo que es, está autorizado y es creo que es contador y es abogado, no sé, no estoy muy seguro, pero es un gordito, ya lo conozco yo. Entonces, eh, él va a dar ese tema, aspectos generales sobre derecho aduanero, parece que se llama. Y pues está interesante el tema que les va a dar. Yo les puedo decir que tengo yo vamos a ver acá, un documento que yo elaboré porque yo he dado clases de Derecho Aduanero en la Universidad de El Salvador a una carrera que se llama Mercadeo Internacional. Y ahí hice este documento. Bueno, ya les digo cómo se llama. Un resumen. Principales tributos que se cobran en la importación. Quiero ver, no lo encuentro. Yo lo voy a buscar aquí. Principales tributos. No, es que no lo tengo aquí, lo tengo en la memoria. Permítanme vamos a buscarlo bien. Vaya, pero lo que les quiero decir en realidad es que aquí quiero ver concesiones aquí. Vamos a ver, lo vamos a buscar. Aquí está. Este documento lo hice hace algún tiempo. Hice también aspectos fundamentales del derecho aduanero, un trabajo que elaboré que para efectos de la clase, para efectos didácticos, ¿no? Pero casualmente una vez buscando en algunas páginas en internet, ¿no? Ese rincón del vago, ahí lo han puesto, le han quitado donde está mi nombre, está tachado y hay que pagar no sé cuánto por ver esa información, o sea, son unos abusivos, ¿va? Pero como yo tampoco lo registré, ¿verdad? Ahí, pero se los voy a subir para que ustedes, si alguien está interesado en el tema aduanero, porque no es de derecho aduanero, no es de que la persona que hizo el programa fue muy alcanzativa, ¿va? Se emocionó quizás porque en realidad el derecho aduanero, al igual que el derecho tributario, es bien extenso. Pero yo les puedo decir que los impuestos que se cobran a la importación, esto se encuentra regulado.
En la importación se cobra el DAI, los derechos arancelarios de la importación. Y los derechos arancelarios en la importación se encuentran establecidos en el arancel de importación centroamericano. El arancel de importación es un documento que aprueba el COMIECO, el Consejo de Ministros de la Integración Económica Centroamericana. Y la base legal es el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. En las disposiciones que acá, este material se lo voy a pasar, ¿no? En los artículos 13, 14, 17 y 19 del convenio, y también en el Cauca 41, 43 y 40. Cauca es Código Aduanero Uniforme Centroamericano y Recauca es Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Acá resulta que el arancel es de importación que utilizamos nosotros está basado en un documento que ha elaborado la Organización Mundial del Comercio que se llama el Sistema Armonizado. A nivel de, bueno, si ustedes ven la presentación de las bebidas alcohólicas, los impuestos específicos, así es el arancel. Está el código arancelario, la descripción de la mercancía y la tasa, dependiendo del tipo de mercancía. Entonces, a nivel de 4 dígitos es partida arancelaria y es universal. A nivel de 6 dígitos es subpartida y ahí ya comienzan las desdoblaciones que hace cada región. Y a nivel de 8 dígitos o más se llama inciso arancelario. Entonces, en el arancel están todas las mercancías habidas y por haber, incluso cocaína, pues, se encuentran clasificadas. Entonces, dependiendo del tipo de mercancía, usted busca en el arancel, que es una especie de catálogo, y ahí busca cuánto le corresponde. Pero pareciera ser bien fácil, pero en realidad en algunos casos es bien específico. En otros hay que aplicar, hay 6 reglas de aplicación e interpretación del arancel centroamericano. Hay un decreto legislativo 648, si no mal recuerdo, en donde están las reglas de importación. Y en el arancel, si ustedes ven el sistema arancelario centroamericano, al inicio de ese documento, que es el arancel de importación, están estas 6 reglas. La regla 1 es la que se aplica en un 95%. Después, las otras reglas se aplican una vez que se ha intentado aplicar la regla 1. Sé que va en forma ordenada. Primero la regla 1, después si no se puede aplicar la regla 1, se aplica la regla 2 y así, ¿no? Este es un tema eminentemente técnico. En una clase no se agota, solo les estoy comentando más o menos cómo es que ahí están los impuestos a la importación, los DAI. Y también se cobra el impuesto IVA, el 13%, aquí lo pueden ver. Aquí está el artículo 48 literal G, que en el examen les causó muchos problemas a algunas personas, ¿no? Entonces, sobre el valor en aduanas, más DAI e impuestos específicos y el valor al consumo. Se suma el 13, se multiplica el 13%, es la base imponible. Luego tenemos importación de alcohol etílico, es 10 centavos por litro de alcohol potable o por porción del mismo. Importación de bebidas alcohólicas, impuesto al valor en 8% sobre el precio de venta sugerido al público, declarado por el importador, el específico, alícuota por cada 1% en volumen de alcohol por litro. Bueno, esta es la tablita que ahí lo tienen en la presentación, ¿verdad? Luego tenemos las bebidas gaseosas, simples, endulzadas, ese nombre largo, 20 centavos de dólar por litro de bebida o proporción del mismo según volumen. Pero aquí estamos hablando de las bebidas
fortificantes o energizantes, ¿verdad? Luego se aplica 10% para bebidas carbonatadas o gaseosas, simples o endulzadas, o preparaciones concentradas en polvo para su elaboración, 5% para bebidas isotónicas o deportivas, fortificantes, jugos, etc. Entonces, acá tengan cuidado con estos 20 centavos de dólar. Es para este específico, solo lo pagan las bebidas energizantes. Y luego aquí está importación e internación de productos del tabaco. El impuesto específico es 0.225 por cada cigarro, cigarrillo, etcétera. Y en el caso del producto de tabaco picado, el impuesto específico se aplicará por cada gramo de contenido. El impuesto al valor es 39%, es bien alto, es más alto que el impuesto de ¿cómo se llama? De, del alcohol, que es 8%. ¿Alguien pregunta algo? No. Bueno, entiendo que no, voy a continuar. Importación y comercialización de gasolina, gasol o mezcla de gasolina con carburantes, impuesto FEFE, 10.16 por cada galón facturado de gasolina. Eh, con carburantes, aquí se aplicará el porcentaje cuando no está mezclado con otros carburantes. Luego, los sacos de yute, no, impuesto a sacos sintéticos, es 80% sobre el precio de venta que el Ministerio de Economía fija a los sacos de fibra burda. Aquí están los decretos. Precio de referencia de cada saco de fibra burda fijado por el Ministerio de Economía es 1,54. Luego, importación de saco o costal fabricado con yute. Impuesto a sacos de yute. 25 centavos de colón por cada saco costal o sobre la cantidad de materia prima importada. Aquí les pongo el decreto. Aquí les pongo el decreto. El FOBIALMA es impuesto al consumo de diésel, gasolinas en sus mezclas con otros carburantes. Son 20 centavos de dólar por galón de diésel, gasolinas o sus mezclas con otros carburantes. Ahí les pongo la disposición. Tasa de almacenaje. En más de alguna ocasión les he comentado que en el caso de los recintos aduaneros, cuando la mercancía ingresa al recinto después de cierto tiempo que no se saca, le toca pagar una tasa de almacenaje, ingreso de mercancías a los depósitos temporales administrados por la aduana de la República después de transcurrido los siguientes plazos: 48 horas cuando se trate de animales vivos, 5 días hábiles para mercancías en general. Si se pasan esos plazos, los furgones van a pagar. Vehículo automotor causará una tasa diaria de $10 diario. Mercancía en general, incluyendo animales vivos y vehículos no automotores, causarán una tasa diaria de 0.50 por cada 100 kilogramos o fracción de peso bruto. Luego también hay una tasa por prestación de servicios de inspección no intrusiva. Es decir, que fíjense que es un poco, incluso hubo un recurso de inconstitucionalidad sobre esto está establecido en la ley de almacenaje, en la ley de simplificación aduanera, quiero decir, perdón, ley de simplificación aduanera. Resulta que esto, servicios de inspección no intrusiva, es un aparato que le ponen a los furgones para detectar la mercancía que traen sin necesidad de abrirlo, ¿no? Entonces, ese es un control fiscal que efectúa la Dirección General de Aduana. No es un servicio que se le presta al contribuyente, ¿va? Sino que es para efectos de control fiscal. Sin embargo, le cobran $18, que ya incluye el IVA. Ahí hay un antecedente que fue suspendida. Hubo un recurso de inconstitucionalidad por ahí y al final la sala pues le dio la razón a la aduana. Un poco raro eso. Estos son los principales, yo así lo denominé, principales impuestos que se cobran en la importación.
que causan la importación de mercancías y que administra la DGA. También hay un documento como de 75 páginas que se llama Aspectos Fundamentales del Derecho Aduanero. Se los voy a subir por si alguien tiene interés en conocer un poco de derecho aduanero. Para que ustedes, pues, lástima que no dan derecho aduanero aquí entiendo que no lo dan, ¿verdad? Pregunto, no sé si derecho aduanero como materia, porque yo di como materia de derecho aduanero en la Universidad de El Salvador en una carrera que se llama Mercadeo Internacional, pero no es autónoma esa materia porque se llama Derecho Mercantil y Aduanero. El primer parcial es mercantil hasta las sociedades, ¿verdad? Y segundo y tercer parcial es Derecho Aduanero. Entonces, no sé si aquí ustedes les dan a los de contaduría o a los de, ¿cómo se llama?, de derecho. Solo dan derecho tributario generalmente en las universidades, ¿verdad? Ya derecho aduanero lo hacen como una especie de especialización. Pero sería bueno pero aquí lo han incluido en el programa. Ahora, en el caso de los impuestos municipales, la regla general, los principios generales se encuentran en la Constitución, ¿verdad?, de la República. Ahí se establece la potestad que tienen las municipalidades para establecer tasas y contribuciones especiales y establecer sus propios impuestos, pero previa aprobación legislativa. Entonces, la mayor parte de alcaldías en el país tienen leyes de impuestos municipales, ¿verdad? La gran mayoría los cobran con base al activo. Hay una tabla con base al activo. Depende cuántos activos tiene usted, así es la tasa que va a pagar. Es una especie de tabla como la de impuestos sobre la renta, más grande. Entonces, pero hace algunos años, ustedes tuvieron la oportunidad de ver una sentencia de la sala que declaró inconstitucional algunas leyes de esas, algunos artículos y algunas tablas en donde se cobraban tributos basados en el activo, porque decía la sala que el activo no es una fuente reveladora de ingresos, sino se considera el pasivo. No es un índice revelador de ingresos, ¿no?, o de capacidad económica, mejor dicho. No es un índice revelador de capacidad económica, sino toma en consideración el pasivo. Entonces, significa que activo menos pasivo es patrimonio. Entonces, como ahí la sala hablan de capital contable es lo sinónimo de patrimonio. Entonces comenzaron a salir en la Asamblea Legislativa, comenzaron a hacerse leyes de impuestos municipales con base a tablas basadas en el capital contable. Y hay bastantes leyes de esas aprobadas, ¿no? Y ese mismo motivo, ese mismo criterio utilizó la Sala de lo Constitucional para declarar inconstitucionales el pago mínimo en el caso de impuestos sobre la renta, que era el 1% sobre el activo imponible que se definía ahí. Le deducían la depreciación, la reserva, algunas reservas por cuentas incobrables y otras que ellos definían ahí. Por el mismo motivo, porque el activo para la sala no es índice revelador de riqueza, sino se deduce el pasivo. Porque pues sí, usted compra la mercancía, la maquinaria o todo lo que tiene el activo, pero tiene deuda, lo ha comprado al crédito. Entonces, es el capital contable, dice, o sea, el patrimonio, básicamente. Entonces, los principios generales en materia tributaria municipal, que supongo que en derecho llevan derecho municipal, porque yo lo llevé en la Universidad de El Salvador, derecho municipal. Y ahí los principios generales se encuentran en la Ley General Tributaria Municipal, que tiene su asidero constitucional también, y en el Código Municipal. Ahí están los principios generales que deben de respetar las municipalidades al momento de elaborar sus leyes de impuestos. Y luego cada ley de impuesto, el Consejo Municipal
tiene iniciativa de ley en materia de impuestos municipales. Entonces, lo presenta a la Asamblea Legislativa, su ley de impuestos aprobada por el Consejo, firmada, eso es la pieza de correspondencia. Ellos le dan iniciativa de ley. Cuando ingresa a la asamblea, lo pasan a la comisión de municipalismo y en esa comisión estudian los proyectos, luego pasa al pleno legislativo y ahí se aprueba o se desaprueba. Igual las reformas a las leyes municipales son los consejos municipales las que las promueven. Entonces, así opera en materia de impuestos municipales. Claro, algunos trabajos, por ejemplo, hay un trabajo que ustedes van a exponer a partir del próximo martes, comienzan las exposiciones, van a exponer 4 grupos, martes, jueves y martes, ¿no? Solo quedan, después de esta segunda clase, quedan 3 clases y esas 3 clases se van a utilizar para que ustedes expongan el trabajo final, 20 minutos. El próximo martes es la entrega, yo ya les subí ahí la rúbrica y van a exponer 20 minutos. La persona que ustedes designen, pueden designar máximo 2 personas, pero tienen 20 minutos. Y ahí van a exponer, pues, eso va a valer 50%. Y el examen va a valer 50%. El examen va a ser sobre las clases que les he dado, esta clase y la clase anterior. Y ustedes van a exponer los trabajos. Van a exponer los trabajos. Esta clase que incluye una parte que yo se las he comentado que no hay presentación, ¿verdad? Que es los comentarios sobre el derecho aduanero y sobre derecho municipal. Entonces, eh, esos serían los aspectos generales que yo les puedo decir del derecho municipal. Yo, pues, he tenido la oportunidad de trabajar en leyes municipales porque también trabajé en la Asamblea Legislativa. Y estaba asignado como asesor a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y yo estaba asignado a la Comisión de Municipalismo, entonces tuve la suerte de conocer ese mundo de los impuestos municipales. ¿Alguien levanta la mano? ¿Sí? Hable. Una pregunta, licenciado, ahora usted manda un correo, ¿verdad? ¿Cómo dice? Ahora usted manda un correo. Sí, es lo que les comentaba, que hay una actividad para mañana viernes. Es ¿A qué sobre hora? derecho aduanero. A las 3 está mañana viernes. Aunque supuestamente le iban a cambiar la hora, me dijo la licenciada, pero ya no, a esta hora no me ha notificado nada más. Es gratuito esa actividad, la va a dar el licenciado Uceda, es sobre aspectos generales de derecho aduanero. El que quiera asistir, pues que lo haga, no es obligatorio, ni tampoco yo les voy a sacar ninguna pregunta de esto, de la clase que sí les he dado, sí, ¿verdad? Pero de lo demás no, ¿verdad? Entonces, solo para conocimiento general. Ahora bien, yo les voy a subir el material que yo elaboré, que por ahí me lo han pirateado, ¿va? Pero yo nunca lo registré tampoco, aspectos fundamentales del derecho aduanero, pero son como 75, 80 páginas. Pero eso es para conocimiento general, eso no se lo voy a evaluar. Lo que sí les voy a evaluar es el cuadrito que hice, ¿verdad? De los principales tributos que se cobran a la importación, pero que está íntimamente relacionado en su gran mayoría con lo que hemos hablado de impuestos específicos y ad valorem y, e impuestos a los combustibles. Lo único que no está ahí es el COTRAN, ¿no? Que son el impuesto para el subsidio de los transportistas, que cobran 10 centavos por galón, ¿verdad? De combustible. Eh, entonces, no sé si tienen más preguntas. Son las 6:29. Si tienen más preguntas sobre la actividad del viernes, yo ya les subí y hay un enlace ahí. Tengo un montón de gente que me está pidiendo acceso a eso. Yo no, o sea, a mí me han, no sé, a mí a otras personas nos pusieron que somos docentes como autorizados para dar, que puedan ingresar algunas personas. ¿Verdad? Entonces, yo voy a ver si hoy mismo ahí hay una lista de gente que quiere participar en ese seminario.
El que tenga interés, pues, para cultura general, pues, el tema del derecho de autor es muy bonito. Y ya tienen ahí la rúbrica, ¿verdad? El martes comienzan las exposiciones, el martes van a entregar los trabajos y el jueves van a continuar y la última clase sería el siguiente martes, ¿verdad? Solo 3 clases faltan, ustedes las van a dar. Y después el parcial. No sé si tienen comentarios, todo está claro. Pregunto. Ahora las notas no me han mandado, es que a las personas que han ido al seminario taller sí les pido de favor que suban ahí a la plataforma, a la pestañita, los recibos, los que no los han subido, no me los envíen por correo porque ahí en el correo hay un montón de información y ahí mejor, si usted lo sube junto al trabajo que ha hecho, a mí se me facilita. Entonces, háganme ese favor, los que fueron al seminario taller, suban el recibo o si hicieron transferencia, la prueba que efectuaron el pago. No me han enviado el listado todavía, lo he estado solicitando, pero yo, si el viernes no me lo envían, el sábado yo voy a publicar las notas, ¿no? Eso me ha atrasado, pero ustedes ya pueden ver el promedio de su nota ahí en la página, en calificaciones. Ahí está. Bueno, sin esos 3 puntos, ¿no? Sin esos 3 puntos. Para los que no fueron, pues así les quedaría. Entonces, ¿alguna consulta adicional? Si no, terminamos la clase. Están por ahí, ¿verdad? Sí, licenciado. Vaya, perfecto. Entonces pasen un feliz fin de semana, ¿verdad? Ya mañana es viernes. Y el martes, grupo 1, 2, 3 y 4 va a comenzar exposición. Los que tengan interés mañana en asistir a esa actividad, pues ahí pueden asistir. Y no se las voy a evaluar, pero es para cultura general. Es para conocer la otra faceta de los tributos, ¿no? Bueno, entonces, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, vamos a finalizar la clase. Gracias. Gracias, licenciado.